ve a la iglesia para que te vaya bien. Yo oí a mi hermana decirle a mi sobrino eso. Y yo decía, qué bueno que le dice que vaya a la iglesia para que le vaya bien, pero no es el todo. Luego oía que le decía, hijo, ve a la iglesia para que Dios te bendiga con un trabajo. Y yo decía, qué bueno que le dice que vaya a la iglesia para que Dios lo bendiga con un trabajo. Y yo dije, está bien, pero no es el todo. Dentro de las filas cristianas caminan muchos que simpatizan con el evangelio, que dicen, me siento bien cuando ahí hablan, me siento bien cuando cantan, me siento bien cuando estoy en esas reuniones, pero sus vidas no han sido transformadas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, dice, predica la palabra. Timoteo, y sobre todo 2 Timoteo, habla del caminar de la iglesia y del liderazgo de la iglesia en estos tiempos. Si hay una carta que tiene que ver con estos tiempos de lo que es la iglesia y el liderazgo de la iglesia, es 2 Timoteo. Y dice, predica la palabra. Dice, porque habrá muchas personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En otra versión dice, siempre van a la iglesia y van a la iglesia y no han visto una transformación en sus vidas. Me siento responsable de predicar de esto. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Si Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo, entonces es necesario predicar esto. Es necesario hablar de esto. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a esa escritura. Juan capítulo 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ustedes terminen. Dice una vez más las palabras de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dígalo, dice, no puede ver el reino de Dios. Y yo voy a pedir que nosotros veamos el verso 7. Verso 7, yo voy a leer hasta los 2 puntos y ustedes lo siguiente: no te maravilles de que te dije. Voy a suplicar su atención aquí. Vamos a platicar un poquito de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? La palabra nos enseña que Nicodemo era un hombre educado, era un hombre de buenos modales, era un hombre que pertenecía al Sanedrín o al consejo de ancianos que tenía la nación de Israel. Nicodemo llevaba 50 años, según los historiadores, o sea, toda su vida, 50 años asistiendo al templo. No solamente llevaba 50 años, porque había sido presentado, así como fue presentado el bebé hace un rato. Nicodemo había sido presentado al templo, había sido enseñado, a los 11, 12 años ya conocía la ley de Dios. Él fue instruido en esas cosas. Nicodemo era este tipo de personas. Pero con todo y que él iba a la iglesia o al templo, el Señor le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo también, él estaba allí con esa hambre de Jesús. Dice la Biblia que vino a Jesús de noche. Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque era muy difícil, y más por el tipo de gente con la que Nicodemo se rozaba, se relacionaba.
le era muy difícil porque los principales de la nación, ellos criticaban muy fuerte si alguno de los gobernantes iba y buscaba a Jesús. Pero quiero decirte que Nicodemo empezó a oír de Jesús, empezó a oír a Jesús. Él empezó a sentir una atracción muy fuerte por las palabras que salían de la boca de Jesús. Nicodemo comenzó a ser atraído por el Señor, y siendo rico, y siendo un hombre educado, y siendo un hombre respetado en la nación, comenzó a sentir una atracción tan fuerte por aquel hombre que tal vez ni estudios tenía. Así empezó Nicodemo a sentir hambre por Dios. Yo no sé cómo le hizo, pero yo creo que él tuvo que haber investigado, porque Jesús no tan fácilmente se daba a conocer hacia dónde iba. Yo creo que Nicodemo comenzó a investigar: ¿cuándo puedo hacerle una entrevista a Jesús? ¿Cuándo puedo acercarme al Señor Jesús, al Mesías? Él dentro de sí ya tenía convicciones y él quería acercarse para platicar con Jesús. Dice la Biblia que él vino a Jesús de noche. Yo creo que Nicodemo comenzó a preguntar: oye, ¿cuándo puedo hallar a solas al maestro? Le comenzó a preguntar a los que estaban cerca de él: ¿cuándo lo puedo hallar a solas al maestro? Y le comenzaron a decir que él acostumbraba a apartarse, que él se iba de las multitudes y se apartaba a los montes. Y yo creo que por ahí alguien le dijo: Nicodemo, ¿sabes una cosa? A Jesús le gusta ir al monte de los olivos. Yo creo que ahí es el lugar donde tú lo vas a encontrar, en el monte de los olivos. La Biblia no dice que era el monte de los olivos, pero era donde Jesús solía ir. Y la Biblia dice que Nicodemo vino de noche y comenzó a preguntarle. Mira nuevamente el capítulo 3 de San Juan. Dice allí, verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo quería comenzar la entrevista. Él quería comenzar a interrogar al maestro porque sentía atracción por las palabras que salían de su boca. Él dijo: yo quiero platicar con él, quiero que me cuente más, quiero que me diga de qué se trata esto, por qué siento esto, por qué hay estas convicciones que se van formando dentro de mí. Y Nicodemo ahí estaba con esa inquietud y se prepara para la entrevista con Jesús. Se sienta ahí en la oscuridad y ahí en la noche en el huerto y comienza a platicar. Maestro, yo sé que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Oh, Nicodemo ya llevaba la lista de preguntas, de interrogantes en la entrevista, y Jesús le da una respuesta para cortarle todas sus preguntas. Jesús le corta todas sus interrogantes, porque Jesús veía el corazón de este hombre. Él veía el corazón hambriento de Nicodemo. Y mira lo que le respondió Jesús. Ni siquiera le siguió la corriente en contestar o en hacer. Mira lo que le dijo. Verso 3, por favor. Respondió Jesús y le dijo. Aquel tenía ganas de dialogar sobre lo que las profecías decían sobre el Mesías. Tenía ganas de platicar sobre lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Mira, el Antiguo Testamento, Jesús, el Antiguo Testamento habla de que vendría un Mesías. Y Jesús dice: alto, Nicodemo, te quiero decir algo. Dice aquí: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? A mí me preocupa. Bueno, he estado orando más bien durante la semana: Señor, ¿y qué le comparto a tu pueblo? A mí me encanta hablarte. Mira, me encanta hablar las promesas que nos inspiran, las verdades que nos motivan. Me encanta hablar y eso me brota y hace que mi corazón palpite para inspirarnos en las promesas de Dios. Pero es necesario
Es necesario, dice, nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿De qué le servía a Nicodemo haber asistido 50 años al templo? ¿De qué le servía ser maestro de la Biblia? ¿De qué le servía si al final iba a ir a una condenación sin esperanza? ¿De qué le servía a Nicodemo estar como ministro ahí en el templo de Dios y ser maestro de la ley? ¿De qué le servía si no había nacido de nuevo? Me encanta tanto hablar de esto, ¿sabes por qué? Porque aquí yo quiero hablarte de las señales de uno que ha nacido de nuevo. Porque si tú estás aquí y tú dices, pero Señor, yo iba a palabra de vida, pero Señor, yo estaba ahí los domingos, pero Señor, yo participaba ahí en la iglesia. Oh, sí, puede haber muchos, pero yo quiero decirte que si no naces de nuevo, aunque tú estés registrado en los libros de registro de la iglesia, que tú eres miembro por 50 años, no importa. Si no estás escrito en el libro de la vida, tú no tienes la esperanza de salvación. Por eso es importante que en esta mañana, porque decía Señor, y que compartimos con tu pueblo, dijo el Señor, háblales, es necesario nacer de nuevo. Pero Señor, a ellos no les gusta mucho eso. Ellos quieren saber que vienen bendiciones y que tienen paz y que se van a acostar bonito, que se van a sentir bonito. Pues sí, pero esto es necesario. Amén. Las cosas necesarias son fáciles. Las cosas necesarias todas nos gustan. No. Las cosas necesarias sencillamente son imprescindibles. O sea, no se pueden pasar por alto. O las haces o te topas con las consecuencias. Por eso esta mañana es necesario hablar del nuevo nacimiento, porque es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, está tan claro en la Biblia, aquí está tan claro en la palabra, no puedes ver el reino de Dios. ¿Te gustaría quedar fuera del reino? Por ejemplo, dice la Biblia, y a este echando en las tinieblas de afuera. ¿Te gustaría oír esas palabras? No. ¿Sabes una cosa? Es necesario nacer de nuevo. Por eso quiero hablarte. ¿Cuáles son las señales de uno que ha nacido de nuevo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las señales? ¿Te gustaría descubrir si tú has nacido o no de nuevo? La Biblia dice que yo no puedo decidir por ti. Tú no puedes decidir por otro. Tú te examinas a ti mismo. Tú decides por ti mismo. A la luz de la Biblia tú te vas a dar cuenta quién es un nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo no es porque nacieron en una cuna cristiana. No son ellos los que van a ir al cielo. Aunque yo sea predicador, no porque mis hijos nacieron conmigo, no por eso ya tienen derecho al cielo. Es necesario que nazcan de nuevo. No porque usted esté aquí ya desde hace 50 años o 20 años o 15 años o 10 años. No quiere decir, es necesario nacer de nuevo. Y el Señor dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esta mañana quiero hablar de los que nacen de nuevo. Primero de Pedro capítulo 2. Vamos a ver señales de los que son nacidos de nuevo. Oh, por favor, hermano, examina en esta mañana esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no naces de nuevo, dice el Señor, no puedes ver el reino de Dios. Un día a mí me pasó eso. Yo dije, Señor, saber que estoy fuera de tu reino, ¿sabes una cosa? Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que yo he hecho. Y cambia mi vida. Y fue cuando el Señor me transformó. Fue cuando el Señor me salvó, me cambió. En esta mañana, primera señal de los nacidos de nuevo. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 22. 2:22 de Primera de Pedro.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice que los que han sido purificados en sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, han sido purificados para un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿No tiene la Biblia? 1 de Pedro 1:22. Dije 2:22, perdón. Entonces están bien despiertos ustedes. Qué bárbaros. 1:22. 1:22. No me dijeron nada. Ustedes me dejaron correr solo, hermanos. 1:22 de Primera de Pedro. Es que con tantos Pedros y tantas cosas se confundieron. Dice ahí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y aquí viene un para. Cuando usted vea un para en la Biblia, subráyelo, decía Puri, porque ahí viene un propósito para el cual usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces, los nacidos y purificados en sus almas han sido así. ¿Para qué? Yo voy a suplicar su atención aquí. Primera señal de los que han nacido de nuevo. Dice la Biblia, ellos se distinguen porque experimentan un amor fraternal no fingido. A mí no me diga un cristiano que se dice cristiano y que no está dispuesto a perdonar a su hermano. A mí no me diga que es cristiano y que no está dispuesto a perdonar, porque dice el Señor, el Señor dice que lo que a un nacido de nuevo lo distingue es que ha nacido para el amor fraternal no fingido. ¿Qué quiere decir amor fraternal no fingido? Bueno, número uno, quiere decir que hay un amor de hermanos, amor fraterno. Pero ¿cómo? Si ni es sangre mía, ni nació en mi casa y ni lo conozco, apenas nos estamos relacionando. Si es que este amor fraterno no tiene que ver con la sangre ni con la carne de donde venimos. Este amor fraterno tiene que ver con el Espíritu que está en mí y el Espíritu que está en ti, y eso nos hace experimentar amor de hermanos. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña sobre el amor fraternal. ¿Y qué más quiere decir? Dice amor fraternal no fingido. ¿Sabe qué quiere decir amor fraternal no fingido? Quiere decir que va más allá de que yo le sonrío al finalizar un servicio, que yo lo abrazo, le doy un saludo, una palmadita. El amor fraternal no fingido va más allá. Va más allá, quiere decir que yo no tengo una intención mala y oculta hacia mi hermano. Yo no estoy ocultando en mi sonrisa una actitud y una acción mala hacia mi hermano. No hay fingimiento en mi relación con él. Yo no le sonrío y por la espalda le voy a andar diciendo cosas. Eso es el amor fraternal no fingido. Dice la Biblia que los que han nacido de nuevo han experimentado